¿Es sostenible ser jugador de pádel? Depende de quién seas. ¿Cuál es la diferencia de que por qué Coello y Tapia son los número uno y no son otros? Mira, hay gente que defiende, incluso entrenadores hoy en activo y tal, que defienden que esto es un equipo, pero para mí sigue siendo un deporte individual. Al final, amigos, creo que tengo muchísimos, pero considero que los que realmente, de verdad, que vienen conmigo a donde haga falta, son contados. Igual con una mano, ¿no? Con las dos manos están contados. Cuando uno no está bien, lo refleja de muchas formas. Cada uno tiene la suya, cada uno tiene su carácter y muchas veces no es capaz de uno mismo, piensa que lo controla todo y no. Entonces acudes a un profesional. Es muy importante, sí, y además ojalá lo hubiera dado antes. Lo dije muchas veces en entrevistas, pero es sabido que en el deporte la parte mental es muy importante y sin embargo no todo el mundo habla de ello. Entonces hay que sentirse orgulloso, hay que amar la vida que vives y hay que intentar vivir la vida que amas. Perdón que interrumpa el podcast, pero he visto que más del 90% de la gente que ve los episodios no está suscrita al canal. Si eres uno de ellos, te pido que le des al botón de suscribirte porque para ti no cambia nada, pero me ayudas a hacer crecer más el canal y poder traer a estos invitados que nos ayudan a tener unas conversaciones increíbles. Así que nada, simplemente era para recordártelo y te dejo con el episodio. Pablo Lijó, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por pasarte por aquí y tener esta charla. Me ha encantado que tengamos el café de antes, que me ha servido mucho para conocerte un poquito más. Y sinceramente, tío, que esto ya te lo digo de verdad, me parece que eres un tío bastante interesante. Hay mucho más allá detrás de esa volea, el por tres y todo lo que tiene que ver con el pádel. Y es un poco lo que voy a intentar que hagamos ahora, bueno, grabar esta conversación. Y a cualquiera que le pueda aportar algo, pues que bienvenido sea. Así que vamos a empezar un poco, si te parece, por cómo ves el mundo del pádel a día de hoy. Tú has llevado mucho tiempo en este mundo. ¿Cuál es la visión que tienes de él ahora y cómo la ves dentro de 5 o 10 años? Bueno, antes de nada, para mí un placer también estar aquí. Gracias por invitarme. A ver si no me pongo muy nervioso y consigo contestar bien a las preguntas. Y pues nada, pues empezamos. A ver, el mundo del pádel lo veo bien, en general, a grandes rasgos. El mundo del pádel profesional lo veo bien, pero tienen que ir mejorando muchas cositas que a lo mejor pueden parecer pequeños detalles, pero que a nivel para los jugadores nos afecta mucho. Pero bueno, en líneas generales creo que va creciendo y a pasos agigantados. Antes, hace muy poquitos años, solamente podíamos... hablo en general, no te voy a hablar... No quiero que suene soberbio, no soy yo el que los llena los estadios, pero a día de hoy el pádel llena estadios y antes solamente había poquitos sitios donde hacerlo y hoy se están llenando en muchos sitios del mundo. Uh-huh. Otros todavía quedan por descubrir, por supuesto, pero está creciendo muchísimo y se ve año tras año. Uh-huh. Tú te has movido para acá, ¿no? Aquí ya ha pasado mucha gente del mundo del pádel también. Mi amigo David Garrido, Andrés estuvo la semana pasada. Y ha pegado un boom desde la pandemia que es una barbaridad. Esto está plagado de pádel. ¿Cómo percibes aquí el mundo del pádel? Pues un poco lo mismo que en el pádel profesional, el pádel a nivel amateur y las inversiones que se hacen aquí en Dubái vienen creciendo mucho. Yo llevo viniendo desde el año 2015, que fue la primera vez que vinimos con World Padel Tour a hacer el torneo profesional. Lo que pasa que, bueno, solo a la semana del torneo, año tras año, y a día de hoy lo conozco ya más en profundidad. Llevo viviendo aquí todo este año y creo que está creciendo mucho. Creo que hubo un boom muy grande de inversiones que a lo mejor no estamos acostumbrados a verlas. Y que poco a poco se van estabilizando. Quizá ahora las inversiones pueden seguir siendo grandes, pero cada vez se va profesionalizando más el sector, se va contratando gente que sabe del deporte, que tal, pues que antes era más difícil traer a gente para aquí. Y creo que va creciendo también exponencialmente.
Y en mi caso, por ejemplo, el estar aquí, creo que estoy haciendo memoria y Gonzalo Rubio y yo somos los primeros jugadores profesionales que venimos estando en activo. Pues yo creo que hay mucha gente viviendo del pádel aquí, pero más a nivel empresarial, como entrenador, como coach, como monitor. Y luego hay un circuito semiprofesional jugándose por esta zona, pero a nivel venirse a vivir siguiendo en activo como profesionales, creo que Gonzalo Rubio y yo somos los primeros, y ahora sé que viene más gente también de cara al año que viene. Creo que... Sí, esto te lo comentaba yo antes en el coche cuando estábamos hablando, que a mí de verdad me ha sorprendido. Yo pensaba que había más jugadores profesionales aquí con su base aquí, No. Pero no hay tantos. No, todo el mundo que conozco, a lo mejor me estoy equivocando, no lo sé, pero creo todo el mundo que conozco que se vino para aquí, a lo mejor vino con esa idea, pero acabó viendo que se gana más dinero de otra cosa, que eso es también fácil. También entiendo que en el mundo del pádel, claro, al final tú también depende de tu pareja. Porque esto es una cosa que pasa en el mundo del pádel, y yo no sé si pasa en otro deporte, pero al final sí es una pareja, pero muchas veces no entrenáis juntos. O sea, cada uno entrenáis por vuestro lado y luego juntáis en... Sí, cada equipo depende de sus circunstancias personales. En mi caso, yo ahora estoy jugando con Maxi Arce y él vive en Buenos Aires. Entonces es muy difícil, ni viviendo en España puedes entrenar con él. A día de hoy se está ampliando mucho ya el abanico. Antes, hace muy poquitos años, todo el mundo o vivías en Madrid o no eras profesional. Era como un poco la imagen que dabas. Y bueno, hay Madrid, Valladolid, Barcelona, había 2 o 3 puntitos, Valencia, pero luego ya era imposible plantearte ser profesional desde otra ciudad. No tenías equipo de trabajo, no tenías gente con la que entrenar, pero a día de hoy se está abriendo mucho eso ya. Aquí es un buen sitio para entrenar. Te diría que después de Madrid y Barcelona, incluso antes que Barcelona, a nivel de practicantes no sé si que sean profesionales o semiprofesionales, no sé cómo llamarlo, pero que te permiten hacer tu vida diaria y poder tener un buen equipo de trabajo. Sí, porque además necesitáis gente de vuestro nivel, evidentemente, para poder entrenar a ese ritmo, ¿no? Sí, no, o sea, si, no es que se necesite gente de tu nivel, o sea, si no, a día de hoy Tapia y Coello no tienen a nadie con quien entrenar, ¿no? Lo que sí necesitas es un buen equipo profesional, un buen entrenador, un buen preparador físico, un buen, no sé, tu equipo, y luego, evidentemente, pues alguien que le llamamos sparring, para poder poner en práctica lo que tú entrenas, ¿no? Pero hay muchos entrenamientos que se hacen solos, me refiero con tu equipo, con tu entrenador. Entonces, se trata de hacer un buen equipo de trabajo. Eso yo, por ejemplo, siendo gallego, nunca lo podría tener en Galicia, ni a día de hoy tampoco. Bueno, no soy de un pueblito, cerca de mí hay pistas, pero no hay entrenadores. Tampoco tengo a mano preparadores físicos, psicólogos. Yo, toda la gente que mueve alrededor del pádel y tal, pues no tengo nada cerca. Yeah. O sea, me tengo que desplazar sí o sí. Es que esto, por ejemplo, es lo que me parece interesante, ¿no? Que siendo el pádel un deporte de pareja, de equipo, que trabajéis de una forma individual, ¿no? O sea, la parte estratégica, ¿cómo la trabajáis? O sea, que... Pues, a ver, como el año es tan largo y tan internacional, ya estamos acostumbrándonos a entrenar en los sitios donde competimos, o en puntos intermedios, o, ¿sabes? Hay épocas en el año donde podemos estar juntos. Maxi, concretamente, pues desde que empezamos a jugar, la gira, le llamo giras porque más o menos los torneos se van juntando por zonas, ¿no? Empezamos en el torneo de Madrid, si no recuerdo mal, y vinieron torneos por Europa. Entonces hicimos base en España, entre esos torneos, para poder entrenar con mi entrenador, que es de Diagonal en Madrid. Aprovechamos ese tiempo para tratar de conocernos, porque arrancamos ahí. Ahora viene una pretemporada. Yo la pretemporada la tengo aquí en Dubái y él la hace en Buenos Aires. No vamos a estar juntos, pero vamos a tratar que nuestros equipos, ya sea con la tecnología de hoy, en algún vídeo, algún tal, o simplemente pues lo más profesional posible, estando en contacto para que cada uno tenga que trabajar lo que hayamos quedado. Y a ver, no existe nada ideal. Yo te puedo decir que después de 10 años como profesional en esto,
no existe ideal, porque entrenar todos los días con tu compañero también puede ser negativo en algún momento dado. El vivir en el mismo sitio, no digo en la misma casa, sino en el mismo sitio y hacer la preparación física juntos, creo que esto es como una relación de pareja. Puede ser positivo para unas cosas, negativo para otras, y depende de cómo encajes con tu compañero, puede ser bueno o malo. A día de hoy los número 1 no viven juntos, están separados desde que empezaron a jugar. Sin embargo, de hecho, yo creo que se ha ido a Estados Unidos, ¿no? Creo que sí, creo que a Miami, pero antes ya vivía en Valladolid y Tapia en Barcelona, o sea que es una situación, y se vio muchos años con Vela y Juan Martín. Ahora los número 2 viven en Madrid y entrenan juntos, o sea, no hay una cosa escrita que diga cómo tengan que ser. La cabeza te lleva a pensar que evidentemente trabajar juntos es mejor, pero yo creo que no siempre. Y creo que hoy, como está el circuito, con tantas pruebas, con tantos viajes tan internacional, creo que a lo mejor tener un tiempo para trabajar tu pretemporada, que es muy importante la parte física y eso no hace falta hacerlo en equipo, pues con tu compañero, y tener un tiempo para trabajar tus cosas con tu equipo personal, con tu entrenador y mejorar los aspectos individuales. Creo que es el único momento que tienes en el año, porque todo lo demás estás viajando con tu compañero. En todos los torneos estamos viajando juntos, dormimos en los mismos hoteles y entrenamos juntos en cada entrenamiento. ¿Cuánto tiempo de antelación soléis viajar? Depende del viaje, depende de la duración. Pero bueno, si tienes que cruzar el charco, tienes que ir mínimo 3 o 4 días antes para adaptarte un poco al jet lag, o sea, para curar el jet lag y adaptarte un poco a las condiciones que pueda haber en el sitio, que cambian mucho dependiendo de la altitud, de la humedad, y muchas veces estás cambiando entre inviernos, veranos y temperaturas, es complicado, y creo que también es algo que a ver si poco a poco se va acomodando en el circuito, que hay algunos viajes que no están del todo acomodados para lo que es los jugadores, el rendimiento deportivo. Cruzamos el charco muchas veces y yo creo que podrían ir poco a poco acomodándolos, que eso no es instantáneo, y sé que seguramente hagan todo lo que está en su mano para acomodarlo, pero poquito a poco se va a ir mejorando seguro. ¿Es sostenible ser jugador de pádel? Depende de quién seas. Vamos a empezar por un chaval que quiera, que sea su sueño ser jugador profesional de pádel. Es que está muy abierto, porque somos como autónomos. Entonces cada uno se busca su forma de ganarse la vida, su forma de ingresar lo suficiente como para poder ganarte la vida de esto. Pero es que lo que yo hice, a lo mejor no lo consigue otro. Yeah. Y yo no conseguí lo que tiene el de al lado mío, ¿sabes? Entonces es muy difícil que yo te pueda explicar cómo se hace o tal, porque a lo mejor a mí me salió pero a ti no, y otro viene consiguiendo, siendo jovencito, viene consiguiendo unas cosas que en mi época, hace 10 años cuando yo empecé, no existían. Sin ir más lejos, academias de pádel, porque... Academias de pádel, sí. Eso cambió mucho, pero es que al cambiar el circuito... el abanico de cosas que cambian es impresionante, porque antes se viajaba en coche, ibas al torneo, cuando terminabas el torneo la misma noche estabas durmiendo en tu casa. Claro. Y viajar por España pues es mucho más barato que viajar por todo el mundo. Me lo pregunta mucha gente, ¿no? Que le da curiosidad cómo es sostenible, pues un poco también lo que hablábamos antes en el café, ¿no? Que para el top 10 o top 15 es mucho más sencillo por tema de sponsor, pero luego hay una gran cantidad de jugadores que al final son también la base, que entiendo, del deporte, y que hace que al final todos son importantes, porque sin uno no existirían los otros. Sí. Que es más complicado porque al final, claro, no hay la misma cantidad de patrocinios o de ingresos, y los costes sí que son los mismos. Entonces... Está claro. A ver, yo creo que los de arriba hoy, el top, los que hoy están jugando el Máster final, los 16 mejores y alguno más, viven bien, se ganan bien la vida, pueden pagarse sus gastos, pueden ahorrar un poco, pueden llegar a lo mejor a pensar en invertir, eso sin duda. Si el objetivo te lo marcas ahí y llegas, pues evidentemente habrás cumplido.
Yo, por ejemplo, no llegué. Las veces, ahora estoy un poco más abajo de esa situación. Las veces que estuve cerca de poder llegar a jugar un máster, nunca lo jugué. Pero las veces que estuve más cerquita, pues los ingresos eran otros, era otra época. Te hablo de hace 5 a 10 años. Entonces ahora va cambiando la situación, ahora los ingresos son mayores. Si estás ahí cerquita, te digo, se vive bien. Si no, sobrevives y si te buscas bien las habichuelas, porque si no, no es sostenible. No hay manera de poder afrontar los gastos si estás ranking 30 para abajo. Porque sin dar nombres, ¿sabes más o menos en qué baremo de números podemos estar hablando? ¿Del top 10 al top 20 al top 100 o...? Generales. Sí, generales. Que luego es verdad que dependerá cada uno de... Sí, depende mucho, porque son todo, como te digo, somos autónomos. Cada uno se busca su manera de conseguir sponsor y tal, que es nuestra principal herramienta para poder pagar facturas, porque los premios a día de hoy no dan. No dan. Incluso los primeros, de lo que menos ganan es de los premios. Eso es algo que ojalá el día de mañana pueda ir subiendo, porque bueno, es un trabajo de todos. Si el pádel vende, si el circuito hace bien la organización, me refiero, hace bien su trabajo, se conseguirá. Si los jugadores seguimos haciendo bien nuestro trabajo, irá creciendo, espero. Pero a día de hoy nuestra principal fuente de ingreso es privada, es de sponsors. Y entonces ahí depende muchísimo de cada uno. Pero ya te digo yo que el dinero que puede manejar una persona que está fuera del top 20, no es suficiente para afrontar los gastos que hoy cualquier profesional tiene que afrontar. Y lo que hace es malabares. Hace malabares y cada uno se busca su manera de abaratar costes, de conseguir acuerdos, pero de por sí, si tú miras una tabla y miras lo que cuesta cada cosa y lo que tú ganas, no dan los números. Entonces, lo que hacemos es malabares. O bien venís a vivir aquí, o bien pues conseguir algún amigo que todos tenemos de hacer tanto viaje, pues alguna azafata, algún piloto, alguien que juega al pádel, que hoy por suerte juega al pádel muchísima gente y tenemos acceso a unos contactos, unas amistades que a lo mejor hace muchos años no podrías llegar, ¿no? Pero conseguir algo así que te permite poder volar más barato, poder... si no te mueves y haces ese tipo de cosas, es imposible, no te dan los números. Bueno, pero que ya estamos hablando de un tema que va muy ligado al podcast, que te lo comentaba antes también, del bueno, vale, esta es la situación, a ver, ¿cuáles son las habichuelas, no? ¿Cuáles son las cosas que podemos movernos, tocar puertas, no ponernos excusas de buscar soluciones, que al final es lo que te digo, que a mí me gusta siempre intentar promover y llevarlo como filosofía de vida. Más allá de la parte económica y tal, que ¿tú qué es lo que crees que más se necesita para convertirse profesional? Ya no solo en el mundo del pádel, en cualquier deporte. No, creo que la línea es buena. Creo que va mejorando. Hay 1000 cosas que se pueden cambiar, sobre todo a nivel deportivo, pero a nivel económico creo que la línea es buena. Creo que va creciendo y que con el paso de los años las inversiones serán más grandes. Al final no sé si tiene que cambiar algo o simplemente estamos en un proceso. Está cambiando. Desde que el circuito era otro, ha crecido muchísimo. Lo que pasa que, claro, con el crecimiento conlleva también más gastos. Entonces, al final, de momento no lo estamos notando tanto. Y, de hecho, hay mucha gente que ha tenido que parar de jugar. Eso es así. Y hay otra gente que con el cambio de sistema de competición ha podido también entrar, porque antes el circuito era muy blindado, muy pequeño, la entrada era muy difícil, y ahora eso está ampliada, pero se amplió deportivamente a coste de un dinero, que a día de hoy puedes entrar, sí, pero tienes que pasarte viajando torneos FIP por todo el mundo. Cuando antes eso no existía, pero tampoco tenías la entrada. Entonces, si es positivo o no, yo creo que sí, pero a la vez estás dejando fuera a gente sin recursos, que antes era más fácil entrar. Yo me acuerdo cuando entré, yo no necesité los recursos que se necesitan hoy en día para llegar a ser profesional. Pero la entrada es mucho más... Y tú me decías antes que llevas 10 años ya, ¿no? Como profesional. Sí, acabé mi temporada número 10. Para llegar ahí jugué un par de temporadas más. Una en concreto, una y media. Pero considero que son 10 porque es el tiempo que llevo ganándome la vida con esto. Antes daba clases y pues llevo 10 años ganándome la vida de competir.
¿Y para ti qué es? O sea, está la presión, están los nervios, está el sacrificio, está el ahora tener que irte lejos de casa para seguir con ello. ¿Para ti qué es lo que sientes que más difícil te parece para seguir a ese nivel durante tanto tiempo? Hay mil cosas, pero ahí tú nombraste, por ejemplo, lo de estar lejos. Es algo que inevitablemente tienes que aceptar. Es una realidad que da igual que vivas con tu familia, o sea, vas a estar lejos, porque más de la mitad del año estamos viajando. Entonces, es una realidad que tienes que aceptar, o sea, es un peaje que si quieres dedicarte a esto, pues vas a tener que hacer. No hay otra manera. Eso no solamente en esta profesión, pero es una de las más complicadas, diría yo, para poder gestionar eso. Y lo que pasa es que yo estoy muy acostumbrado. No quiere decir que no lo pase mal, he hecho mucho de menos y por suerte hoy la tecnología permite videollamadas y permite tal, que hace años no, pero estoy acostumbrado porque yo desde los 16 años salí de mi casa para intentar un futuro. En aquel momento era el tenis y ya me fui curtiendo, ¿no? Poco a poco. Entonces cada año se va repitiendo. Y bueno, vas poniendo tiritas. Ya. A veces hay momentos más difíciles que otros, obviamente. Pero bueno, es algo que hay que aceptar. Oye, ahora que mencionas lo del tenis ahora, ¿cuál te mola más? ¿El tenis o el pádel? No, el pádel. ¿Sí? El pádel de lejos, sí. ¿Y cuál te parece más difícil? A ver, depende esa pregunta es muy amplia. Porque más Pero difícil... técnicamente, o sea, introducirte en el tenis. Sí, creo más difícil es el tenis. Yo creo que sí. Tanto a nivel amateur como profesional. El tenis, es que profesional se está pareciendo mucho ahora. El sistema del pádel es copiado de su padre el tenis y yo lo conozco, entonces creo que es positivo, pero se está copiando el tema de la internacionalización y la economía que conlleva, ¿no? El gasto que conlleva. Pero claro, que sea internacional abre el mundo a poder conseguir sponsors más importantes y de más tipos diferentes, ¿no? De empresas que puedan fijarse. Pero a nivel amateur sí que es muy distinto, porque a nivel amateur el pádel es mucho más fácil de practicar. Cualquier usuario que quiera jugar hoy al pádel lo va a pasar bien desde el minuto 1, cuando al tenis tienes que tirarte meses en de hecho, clases. Yo creo que está creciendo tanto, o sea, al final por eso crece. También son más jugadores, sociabilizan mucho más. Pero lo importante es que tú lo pasas bien desde el minuto 1, que no necesitas un trabajo previo para llegar a hacer un peloteo, ¿no? Tú el primer día que llegas a jugar al pádel te explican las reglas y compites. Con los 4 que sea su primer día te vas a echar un partido. Que será más lamentable o menos, pero lo vais a pasar bien los 4. O sea que al final eso es lo que hace afición. ¿Y cuál? O sea, claro, el tenis, por ejemplo, que hablamos un poco de que es individual. Bueno, también tiene de parejas, pero digamos que el más conocido es el individual y el pádel es totalmente pues, por equipos. Para ti, ¿dónde te sientes más cómodo? ¿Cuando estabas tú solo y la responsabilidad era solo para ti, o ahora que la responsabilidad es compartida, ¿sabes? Te quitas un poco de presión, pero también tienes que compartir los fallos de tu compañero? Bueno, hay gente que defiende, incluso entrenadores hoy en activo y tal, que defienden que esto es un equipo, pero para mí sigue siendo un deporte individual. Desde el momento en el que el ranking es individual, a mí me pagan mis marcas, no me pagan mi equipo, y me pagan a mí, independientemente de con quién juegue. Ahora bien, está en mí gestionar con quién me junto, pero es como una parte más, ¿no? Yo tengo un entrenador, tengo un preparador físico, tengo un psicólogo, tengo una nutricionista y tengo un compañero. Pero al final mi ranking es mío. El ranking de pareja sirve solamente para el evento que te apuntas, para el torneo. Entonces, considero que es un deporte individual, que tiene un añadido de tener que jugar en pareja. Pues igual que el tenis es individual y juegas dobles, ¿no? Qué interesante esto, tío. Sí. Ahora bien, a la hora de estar en la pista, si yo que lo comparo con yo jugaba individual la mayor parte de las veces en tenis, es un poco distinto, porque evidentemente tienes con quién compartir esa responsabilidad que dices tú. Pero eso es un pensamiento muy amateur, porque al final en competición
todos trabajamos individualmente, o sea, todos ponemos en práctica lo que hemos trabajado individualmente de uno mismo. Uh-huh. En equipo, sí, por supuesto, pero de uno mismo. O sea, al final yo tengo que hacer mi mejor papel mío, en mi zona de la pista, en mi táctica, en mi tal. Y compaginarlo con el otro, sí, pero... Claro, tío, es que ahí es verdad que ya entran muchas cosas aparte de lo que es la parte deportiva. ¿Para ti es importante la parte personal con tu compañero? O sea, que haya ese sentimiento de hermandad, o lo que pasa entre la pista se queda entre la pista y fuera cada uno con su vida. Tiene un papel, o sea, es conveniencia. O sea, nadie está aquí por amistad. Uh-huh. De los profesionales nos juntamos por el nivel. Uh-huh. Ahora bien, es mucho más fácil de llevar la relación si hay buen feeling. Al final, los proyectos largos creo que necesitan una parte buena ahí. Si no, es que es insufrible. No, pero Cristiano decía que eso de hacerse fotitos, irse de cena y tal, para él no repercutía en lo que luego tenía que pasar en el campo. Claro, porque realmente, y yo comparto, o sea, lo importante es lo importante. Tú estás ahí trabajando. ¿Que lo tienes que pasar bien? Mejor, porque lo vas a llevar mejor. Eso pero como en cualquier cosa. O sea, tú estás haciendo este podcast y si te lo pasas bien, pues lo vas a llevar mejor en tu día a día. Pero lo puedes hacer igual sin que te guste. Uh-huh. ¿Te va a salir igual? Yo creo que no. Pero poder hacerlo puedes. Y además, cuanto más arriba estás, más difícil es encontrar eso. Porque si tiramos desde arriba de todos, de los número 1, hoy Coello y Tapia juegan juntos, bien. Creo que se llevan bien, no sé exactamente cómo es su relación, pero aparentemente se llevan muy bien. Pero los anteriores número 1 no se llevaban tan bien. Y eran número 1 también. Y los anteriores tampoco. Juan y Vela, creo que dicen que no eran amigos. Ahora, profesionalmente, eran número 1 y los máximos hasta ahora, ¿no? Yo creo que va más de respeto que de amistad. Puede ser. Pero en tu día a día, convivir en los hoteles y tal, pues se lleva mejor si hay un poco de feeling. Yo creo que sí, yo he mamado mucho más el mundo del fútbol y siempre he percibido que no puede ser casualidad que cuando he ganado un título o han ido mejor las cosas, el sentimiento de piña influenciaba mucho. O sea, al final, y ese sentimiento de piña yo creo que al final somos seres humanos y sociabilizamos, y yo... Hoy contigo, esta charla yo creo que sí va a depender más del feeling que tengamos entre nosotros, ya no solo de que me caigas bien o no, sino que haya como ese feeling de me apetece tener esta charla, como está ocurriendo, sino también, por ejemplo, si luego en una pista o en un campo de fútbol me tengo que darlo todo por mi compañero, también me va a influenciar mucho, yo creo, si me sé su parte personal, si conecto con él... No sé. Está ahí, suma. Yo creo que depende también del carácter de cada uno. Totalmente. Porque eso, Cristiano, si eso no le afecta y lo ve totalmente profesional, bien por él. Hay gente que pues necesita un poquito ese plus, ese sentirse querido, sentirse aceptado, no sé cómo decirlo, pero bueno, eso es individual. Cada uno tiene su carácter y cada uno busca su equipo que formas tú mismo. O sea, con tus capacidades consigues un entrenador y consigues un compañero. Son capacidades de juego y capacidades también de negociación, de buscarte la vida. Del equipo de fuera, pero ya no solo la parte profesional. Yo aquí hablo mucho del equipo de vida, ¿vale? De pues nuestros amigos, la gente que elegimos de estar alrededor. Claro, es una profesión que viajáis mucho y no todo el mundo te puede seguir, es imposible porque cada uno tiene su vida. ¿A ti te gusta esta parte de que vengan a verte o eso te pone más nervioso? O sea, ¿te da más confianza cuando está tu familia o amigos en algún momento? No, me gusta. Sí, claro. Son torneos especiales siempre cuando tienes gente cerca importante. Uh-huh. Familia, amigos cercanos. Al final, amigos, creo que tengo muchísimos, porque de tanto viajar, tengo muchos amigos desperdigados por todo el mundo, pero considero que los que realmente de verdad que vienen conmigo a donde haga falta, que están siempre, son contados. Igual con una mano, ¿no? Con las dos manos están contados. Entre familiares y amigos. Entonces, cuando tú tienes la oportunidad de tener a esa gente apoyando en la grada,
para mí es mejor. O sea, no sé si salen mejor las cosas, no influye en tu rendimiento, creo. Pero es como... Se ve como un premio, yo lo veo como un premio. Pero no te llega a desconcentrar, ¿no? Porque también es verdad que como suele pasar menos, digo, lo mismo el día que pasa te sobreexcita o... No, yo creo que a estas alturas a alguien como yo, no. Creo que suma mucho más que resta. Es que, ¿sabes qué pasa? Que yo hablaba... Bueno, y le vamos a mencionar que esto ha pasado por Sergio Parra, que le mandamos un saludito, y con él, que bueno, él trabaja contigo como psicólogo deportivo, con él hablaba aquí en el podcast cuando vino un poco esta parte que al final la gente que está fuera de la pista, en este caso, puede influenciar mucho con un simple gesto, porque al final un padre del niño que tiene dentro de la pista, no nos podemos ya hacer una idea de la repercusión que tiene simplemente que el padre esté temblando la rodilla, ¿no? Que le puede transmitir eso al chico de dentro. Sí, sí. A ver, yo creo que eso tiene lógica, pero siendo un niño o siendo joven en el mundo profesional, creo que sí, que tiene su parte ahí. Lo que pasa que yo, ya te digo, son 10 años y eso ya me tocó vivirlo en su momento cuando era un chaval. Mis padres cuando podían, cuando yo jugaba algún torneo de menores de tenis o algo, por España, en Portugal o algún sitio tal, pues aparecían allí. Y sí que recuerdo haberme puesto nervioso y que... No recuerdo rendimiento deportivo, pero recuerdo el ponerme nervioso y a lo mejor en vez de estar pensando en la bola, en el saque, el no sé qué, estoy pensando, mira mi padre que vino, que no sé qué, ¿sabes? Entonces, bueno, sí, eso es desconcentración. Pero a día de hoy es como que está mucho más trabajado, interiorizado. Entonces, no sé. Efecto túnel, o sea, cuando estás dentro de la pista... Me cuesta, de hecho, prácticamente, aunque sé que están ahí, y lo recuerdo varias veces en el partido, me cuesta mucho enfocarlos mirando. Me cuesta muchísimo. No, ni siquiera me pasa con mi entrenador casi, que lo tengo en el banquillo y prácticamente cuando estoy en la pista ni lo miro. Es que pasa mucho esto que, claro, el pádel, pues la pista son con cristales y muchas veces sabes que se acaba un punto y vuelves andando hacia atrás y muchas veces parece que el jugador te está mirando y ahí no sabes si te está mirando o él está pensando en su movida. Yo nunca. Claro. No, a lo mejor otros sí, gente que es capaz de, pues eso, de estar más pendiente de la gente de fuera. Yo no, yo estoy muy, muy enfocado en mí y mi compañero. Y en tus momentos así de tensión, ¿tienes algún tipo de anclaje? No sé, hablar contigo o o mirar a tu entrenador, apoyarte justo en esto, en algo que no sea precisamente dentro de la pista, sino que te evadas un poco. No, de fuera no. O sea, de fuera no tengo, pero de dentro sí. O sea, y ya lo hablaste con Sergio. Hay muchas cosas que hemos trabajado en este tiempo. Llevamos 2 años trabajando juntos. Tengo anclajes. Tengo anclajes de reestructuración cognitiva, bueno, es un mundo amplio que además él te lo dijo que no sirve de nada que los comente yo aquí para que los haga alguien sin haber trabajado, porque no es el poner la botellita que hace Nadal y tal, no sirve de nada porque lo hagas tú ahora cuando vayas a jugar. Esto tiene un trabajo y se hace por algo que no tiene nada que ver con la botellita. Se hace con un pensamiento interno que tú te estás hablando a ti mismo. Entonces, el hacer un gesto simplemente es para interiorizar con una charla que tú recuerdas a lo mejor con tu psicólogo y que te hace concentrarte en lo que viene o simplemente no darle importancia a lo que pasó, que será negativo para reestructurar. Habrás perdido un set o habrás perdido te habrán hecho break. Por lo tanto, es una herramienta que tú haces que no significa que porque tú vayas a tocar un cristal vayas a ganar el punto siguiente, sino que ir a tocar el cristal te hace ganar esos 10 segunditos, que en esos 10 segunditos estás pensando en lo que habéis hablado. No es el simple gesto que se ve, sino la historia trabajada que hay detrás de ese gesto. Claro. Y el gesto lo que te hace es reconectar con todo ese trabajo que es... te hace reconectar, te hace no pensar porque tú, si tú tienes 15 o 20 segundos entre punto y punto, y mientras estás pensando en cómo vas a poner la toalla si la fuiste a tocar, o el cristal, o el gesto que tú tengas, mientras estás en eso, no estás pensando en por qué fallé esta bola, qué hice mal, o cómo me jode haberla fallado, o lo que sea. Entonces tú estás recordando la sesión y ya no estás en ese punto que fallaste. Entonces ya es el primer paso. Y luego está el siguiente, que es concentrarte para lo que viene, ¿no?
¿Esta parte psicológica siempre la has trabajado o la has incluido? No, no siempre, no siempre. ¿Qué es lo que te ha hecho, qué es lo que te ha descubierto este mundo? A ver, en el mundo del deporte yo ya trabajé varias veces. La primera vez fue de adolescente cuando todavía era tenista, pero fue un poco vaga. O sea, realmente tengo muy poco trabajo que sirva de aquella época, porque también supongo que eran otros tiempos, o habré coincidido yo con un psicólogo que no me hizo quedarme con algo importante que pueda destacar hoy, ¿no? Y luego también tuve otra época, ya siendo jugador de pádel, que introduje el psicólogo y tampoco sentí una ayuda. Pero con Sergio sí que me pasó. Llevo trabajando 2 años con él, porque vengo de una situación que hoy, bueno, todo el mundo conoce, que tuve una sanción grande con el anterior circuito, y eso, no solo la sanción, sino todo lo que conllevó y tal, pues fue una época oscura de mi vida deportiva, que me afectó también a mi vida personal, y, o sea, es inevitable que eso pase, y al final todos, cuando uno no está bien, lo refleja de muchas formas. Cada uno tiene la suya, cada uno tiene su carácter, y muchas veces no es capaz de uno mismo, piensa que lo controla todo y no. Entonces acudes a un profesional. Que ya ese paso es importante, ¿eh? Es muy importante, sí, y además ojalá lo hubiera dado antes, claro, ¿no? Pero es muy importante, y no hay que tener miedo a darlo. Yo arranco por ahí. Arranco porque tengo un desajuste en mi vida que no sé por dónde tirar. Ahora bien, una vez tú empiezas a trabajar correctamente y vas acomodando las cosas poco a poco, que los problemas no se solucionan todos a la vez, ni se cambian de un día para otro, un mismo problema. Pero lo vas acomodando, y al final, si entras en una buena dinámica de trabajo, acabas mejorando mucho tu rendimiento deportivo, porque hoy creo que muchos lo decimos, yo lo dije muchas veces en entrevistas, pero es sabido que en el deporte la parte mental es muy importante, y sin embargo no todo el mundo habla de ello. Todo el mundo sube un vídeo pegando un remate por 3 o haciendo una dejada, pero no está tan de moda hablar sobre sobre el trabajo mental. También porque creo que no está tan metido en el mundo. O sea, es que me refiero que yo no siento tampoco que haya gente que esté todo el mundo trabajando con personas como Sergio. Ya no en el mundo del pádel, te diría en cualquier deporte. Creo que hoy cada vez más, claro, pero sí que es lo más novedoso, yo creo. Antes, todo el mundo tiene entrenador de pista desde hace muchos años, ¿ok? Todo el mundo tiene preparador físico desde hace muchos años, pero no tantos, porque antes tampoco se entrenaba tanto la parte física. Y ya nutricionista, psicólogo, fisio específico para ti o tal, pues no es es muy joven todo esto, pero es normal, es un deporte muy joven. Si echamos la vista atrás, ¿cuántos años tiene el pádel? Sigue su proceso. Y luego tú ahí, cuando ya pasaste todo esto y entiendo que tuviste que reestructurar muchas cosas, yo siempre hablo que aquí lo he mencionado alguna vez, cuando he tenido alguna temporada de mucha ansiedad, y lo hemos hablado antes en el café, que estás ahí, que lo ves todo negro, al final siempre tenía un foco de algo que afortunadamente conseguía ver, de decir, mira, yo sé que todo esto va a pasar y en algún momento estaré otra vez bien, porque allí al final lo veo. ¿Qué era, no sé, en qué te apoyabas? No sé si era el propio deporte en sí, decir, mira, al menos esto sé que en el futuro va a seguir estando y me da la felicidad, o era tu familia, amigos, o un proyecto de vida. No lo tengo claro. En tu día a día, ¿por qué luchabas? Yo creo que no lo tengo claro, la verdad, me sorprende la pregunta, porque me hace pensar, no tengo una respuesta fácil. Yo creo que porque es lo que hice toda la vida. Cuando me sancionaron y tuve que estar prácticamente todo el año sin competir en el circuito, que aproveché para ir a jugar el otro circuito que había, que era uno en aquel momento, o sea, no estuve parado, pero el cambio fue muy grande a nivel de mi vida, de mental, de sponsor, de todo. Cuando se complicaron las cosas y perdí ranking, y cuando vuelvo, es verdad que justo
tuve la suerte de que se acabó el circuito con el que yo me peleé y entramos en uno nuevo con un aire fresco, ¿no? Entonces tuve suerte de que eso me ayudó un poco a motivarme y a seguir. Seguramente si hubiera ganado la guerra, digamos, Vuelta del Tour, posiblemente yo no estaría jugando hoy, porque el ambiente era bastante feo. Pero no sé, no hice otra cosa en la vida. Llevo viviendo de esta manera, siendo deportista y buscándome la vida de esta manera desde que soy pequeño, compaginando antes con estudios, a día de hoy al completo, y tener que cambiar de vida. Lo fácil para nosotros es, bueno, pues formarse un poco y empezar a entrenar a gente, ¿no? Pero que además me gusta. Pero no sé, es un cambio de vida al que no estoy preparado todavía. Yo todavía me fluye. Ya has mencionado algo que me gusta mucho, que es porque dices, bueno, justo hubo un refresh de campeonato y acabó World Padel Tour y empezó Premier Padel y tuviste la suerte que eso ocurrió para seguir como jugador. Sí, pero también lo que hablábamos un poco antes en el café de la suerte. Bueno, también no paraste y cuando tuviste luego la oportunidad de que empieces el Premier Padel, estabas con tu nivel de pádel, que eso es lo que te sigue dando la accesibilidad, ¿no? Sí, no parar. A ver, lo que pasa, no paré, pero tampoco hice un buen trabajo. Bueno, yo soy crítico conmigo y evidentemente en aquel momento yo estaba en una situación delicada, no sabía cuál iba a ser mi futuro y es muy difícil entrenar y hacer las cosas bien cuando no sabes para qué. O sea, los objetivos son claves en cualquier... Sí, pero en ese momento a lo mejor lo clave no era simplemente ser el top 1, sino no parar. ¿Sabes? Sí, mantenerse, 100%, esperar el momento, sí, puede ser. Exactamente, porque luego te aparece la oportunidad y estás preparado. Tu oportunidad no era ser el número 1 en ese momento, era que luego apareció la oportunidad y estabas en tu 100% para ahí ya ir... pues eso, esa nueva vida o esa nueva oportunidad, lo que fuera, estar listo para ella, que yo creo que eso es lo importante, que yo lo hablo mucho con mis amigos o mi familia de, macho, estamos ahora jodidos, esto es lo que está pasando ahora, pero vamos a hacer cosas, ¿sabes? Vamos a estar meneando un poco el avispero, que es lo que me gusta a mí decir, porque algo saldrá, ¿sabes? No sabemos si es que si te paras y empiezas como a hundirte en esos pensamientos, en esa situación, eso sí que no te deja abrir la mente para ninguna oportunidad, ¿sabes? Y yo creo que es ahí donde viene el estancamiento. Y es más difícil darle la vuelta, yo creo. ¿Qué es lo que más te aporta ahora de estas cosas que haces con Sergio? Ya no a nivel profesional, sino en lo personal. ¿Dónde estás notando tú muchos cambios? Es que todo lo que tú trabajas y todo lo que es la vida dentro de la pista es un reflejo luego para la vida y al contrario. Un partido no deja de ser igual que otro negocio, igual que otra forma de ganarse la vida, otra situación en un problema con tu pareja, con tu familia, con quien sea. Y cómo lo afrontas, a mí que Sergio me ayude a afrontar una situación de tensión dentro de la pista, me está ayudando también a afrontar una situación de tensión en un problema en mi casa. Entonces... lo es todo, o sea, igual que te digo que cuando un adolescente, un niño se forma compitiendo, está ganando algo que le vale para su vida si el día de mañana no se dedica a competir, pero se dedica a otra cosa, ¿sabes? Al mundo de los negocios, al mundo de lo que sea. Al final ese buscarse su vida y buscarse su solución a un problema. Cuando un niño está, en este caso pues tenis o pádel, que está en una pista y tiene que buscarse la solución él solo o con su compañero, pues eso es algo que te curte para el día de mañana. Y lo que hace Sergio es psicología deportiva, pero viene a ser una parte también de psicología clínica, que viene bien a cualquiera. En este momento que te ocurre y tal, ¿sentiste ya también que, por supuesto, la parte profesional tuvo su repercusión, pero en la parte personal de tu entorno, ¿cómo se gestionó eso? ¿Cómo te sentiste tú con tu gente? No, con mi gente muy bien. Sí. En fin, mi gente me conoce de toda la vida y sabe perfectamente cómo soy y evidentemente me vieron mal y ahí es donde se ve la gente de verdad, ¿no? La que tienes alrededor, la que tú elegiste y la que sabes
hay gente por la que pones la mano en el fuego, que sabes que está contigo siempre, hagas lo que hagas. La gente para enterrar cadáveres, ¿no? Pues esa gente salió ahí, la verdad que si a día de hoy estoy todavía aquí peleando y tal, es por ellos. Qué bueno. Sí. Sí. Esto del equipo de vida que digo yo, a mí me parece fundamental en nuestras vidas. Y me di cuenta, macho, cuando van pasando por aquí invitados o incluso en mi vida, cuando trato de tener estas conversaciones, que cuesta mucho, o sea, yo percibo de la gente que no todo el mundo tiene esta conciencia de verdad, de elegir bien con quién nos relacionamos y con quién estamos. Creo que hay mucha gente que no le presta la atención que de verdad tiene y que consume mucho tiempo dejándose ir. Tú has aprendido tú sabes decir que no, esta parte de saber... Sí, yo selecciono mucho, de hecho soy bastante solitario. Bueno, ya me has contado antes que... Sí. A ver, no es que sea social, porque yo me llevo muy bien creo, con casi todo el mundo que me rodea, pero sí que es verdad que yo voy mucho a mi bola, me gusta mucho estar con los míos, aunque sea en la distancia, y me gusta mucho estar tranquilo. Soy muy poco de conocer gente nueva a fondo, ¿sabes? No me importa, o sea, tú y yo nos acabamos de conocer hoy Sí. y de verdad, pero y tomamos un café y todo estupendo y vamos a ir a comer si quieres y todo maravilloso. Pero sí que es verdad que me cuesta mucho introducirte dentro de mi entorno cercano, ¿sabes? A ti o a quien sea. Sí. Eso a lo mejor puede parecer un defecto. Yo no lo creo porque Yo tampoco. mi experiencia me dice que amistades, o hay gente que dice no son amigos, son conocidos. No, yo creo que son amigos. Yo tengo amigos en muchísimos sitios, pero la gente que realmente está conmigo, mi equipo personal de tal, son muy poquitos y esos siguen siendo desde que soy un niño y van a estar siempre. Qué bueno, sí, yo esta frase que se dice mucho yo es que tengo amigos reales con los dedos de la mano. Yo sí, por supuesto que sí, que luego hay gente que evidentemente tienes como un núcleo más profundo, pero me pasa un poco como a ti, o sea, yo sí al contrario, yo trato de tener una apertura con todo el mundo, porque te lo comentaba también antes, creo que en esto del desarrollo personal, o ser mejor persona, o crecer, o no sé, yo me siento mucho más a gusto cuando me rodeo de gente y tengo sus experiencias y escucho los consejos, luego que yo lleve a cabo cada consejo, pero dámelo, ¿sabes? Tú dámelo que ya veré yo lo que hago, porque creo que ahí está el aprendizaje y creo que eso es lo que luego nos ayuda en cualquier entorno. Pero es verdad que yo, por ejemplo, es que esto te lo pregunto, porque yo el podcast lo hago un poco, o sea, lo hago para que lo escuche la gente, pero también para mí, y por eso quiero saber tú cómo lo llevas tú, pero a mí sí es una cosa que me ha costado bastante o sea, yo con el paso del tiempo he aprendido esto de no sentirme mal, el FOMO, ¿no? De me estoy perdiendo algo y querer estar en todos los planes. Sí. Y el pasar más tiempo conmigo mismo, eso luego me ha ido demostrando una personalidad que yo tenía ahí como oculta, que me gusta y me da como más seguridad. Pero claro, en tu caso, la parte solitaria también, por ejemplo, la parte profesional que tienes que compartir con otra persona, eso lo has tenido también que ir desarrollando, ¿no? Sí, yo creo que a lo mejor por la cantidad de veces de viajes y todo que ya hay que compartir. Te has ido abriendo, ¿no? No digo con mi compañero, que quizá en muchos momentos también, pero sino de eventos, de que tú tienes que compartir y compartes con gente que no conoces y te abres, porque yo no lo paso mal, lo paso bien. Estoy ahí, estoy en un evento en, yo que sé, en donde sea, en Suecia, y en ese caso conoces a la gente de allí y tanto los que están en el evento contigo como los que lo organizan, como tal. Entonces, ya estás compartiendo y ya estás siendo social con ellos y lo estás pasando bien y incluso estás cenando y estás de maravilla, pero luego te vas a tu hotel y estás tranquilo y con quien hablas es con tu novia, con tu entorno, con tu no sé qué, y ahí es donde realmente eres tú. Eso es lo que me pasa a mí. A lo mejor hay otros, yo lo noto en el circuito, que constantemente la vida es fuera, la vida es quedar, hacer planes y aprovechar, ahora estoy aquí conozco y no sé qué tal, pues voy a hacer un plan, el otro, no sé qué. Yo lo que hago es el evento y luego mi plan es con los míos. Uh-huh. Qué bueno. O sea, que tú cuando viajas no compartes mucho tiempo con la gente del circuito. Yo creo que menos que otros. Uh-huh. Sí, creo que soy más solitario que... Uh-huh. Pero que no estés triste. No. Me refiero no. Ni que te caigas mal, sino que tú... Yo sí, en esa parte, por ejemplo, sí que soy más extrovertido. Eso poquito a poco,
con el paso de los años uno va tirando hacia donde lo que le gusta. Claro. ¿Sabes? No, yo no, ya te digo, no soy asocial, no es que vaya a mi bola porque nadie me quiera ni que yo no quiera a nadie, ¿sabes? Sí. Yo estoy a gusto con todo el mundo. Pero es eso, me siento muy bien cuando lo comparto un poco. O sea, cuando hago un poquito de plan con gente, pero también estar a mi bola es... Y entonces también meterte en una pista cuando está la pista llena, o sea, cuando hay mucha afición, incluso estos estadios que llenáis. No, eso gusta. ¿Sí? Sí, eso gusta. Cuando juegas un partido, el último que me viene a la cabeza es el de Madrid contra Coello y Tapia, que jugamos en cuartos de final y fue un partidazo. Joder, eso es una situación especial. Eso, todo el mundo le gusta sentirse querido y sentirse aplaudido y que valoren. Eso es un partido premio. Yo nunca gané un torneo de los grandes. Ojalá en algún momento tenga la oportunidad. Seguro. Pero bueno, sí. Pero esa situación de estar en un estadio lleno con ahí también familiares cerca. Es un premio, o sea, eso no se puede no disfrutar. No, pero bueno, o sea, me viene Jesús Navas a la cabeza y jugadores de primera división que les costaba viajar o este tipo de escenarios fuera de lo que es su zona de confort, Sí. ¿sabes? Y creo que también el tema de la zona de confort dentro del mundo del deporte tiene mucha influencia, o sea, tienes que saber manejarte. Me viene a la cabeza una pregunta, ahora según estás hablando del tema de los torneos y demás. Es una pregunta que tengo que hacer. ¿Cuál es la clave? O sea, ¿cuál es el punto que diferencia tanto en el pádel de un top 5, un top 10, un top 15, que están ahí? O sea, están ahí, pero no, pero parece que todo son los mismos. Todo lo que llevamos hablando, o sea, la diferencia a veces es mínima. A veces el partido se gana fácil, bien, Sí. o se pierde fácil. Pero la mayoría de los partidos buenos se definen por dos detalles. Y esos dos detalles te los dan cosas como las que llevamos hablando todo este tiempo. O sea, un buen trabajo mental, un buen planteamiento hacia una situación de tensión. La principal diferencia, ¿por qué Coello y Tapia son los número uno y no LeBron con Augsburger ahora que juegan? O bueno, no pueden ser el año que viene, acaban de empezar. Pero ¿cuál es la diferencia de que por qué Coello y Tapia son los número uno y no son otros? Ves a nivel visual, ves tanta diferencia técnica, No, táctica, claro. tal, no, pero al final el punto importante lo ganan. No siempre, no, claro que no, nadie es perfecto, pero el punto, tienen un porcentaje muy alto de puntos importantes bien jugados. Y al final eso es lo que te da la... ¿Y eso te lo da más la estrategia o te lo da más, o sea, el saber dónde tienes que jugar la bola o la técnica de cómo jugarla? Te lo da todo. Lo que pasa es que la estrategia y la estrategia, la táctica y la técnica es algo que se trabaja durante años y es fácil trabajar. Hay mucha gente que te puede enseñar técnica y llega un punto que ya si eres medianamente bueno técnicamente, pues ya eso es trabajarlo, repetirlo y es fácil. Ahora, la parte mental, la parte de cómo afrontar esas situaciones y la parte de que realmente te funcione, creo que es lo más difícil de trabajar. Y creo que es lo que hoy tienen o sea, hoy no, en cualquier deporte tienen los que ganan y los que no. O sea, tienen los que ganan y no tienen los que no. O sea, hay gente que se asusta más, se pone nerviosa, se va tal, y hay gente que disfruta de ese nerviosismo, disfruta de esa tensión. Hay gente que, pues me nombraste a Jesús Navas, yo no soy futbolero, pero si no lo disfrutas, lo vas a ver como un sufrimiento, lo vas a ver como algo negativo, lo vas a ver como algo que te pesa, lo vas a ver como algo que... No sé, es un... Sí, de forma negativa y hay gente que se empodera con ello y... Llevado a otros trabajos, no sé, para llevarlo a la gente de a pie que pueda estar viendo esto y que no sea profesional. En tu trabajo... en una fábrica, pues hay el trabajador que no quiere saber nada de los problemas y el trabajador que le gusta solucionarlos. Que para que funcione algo en un proyecto, en algo, pues tiene que haber alguien que piense y que lleve a cabo y que falle y que cuando falla sea resolutivo y busque una solución. Pero sin embargo hay otro tipo de carácter, otro tipo de persona que no le gustan los problemas y que cuando ve algo espera a que le digan lo que hay que hacer y tal. Entonces, Son caracteres. Para ser deportista y ser número uno necesitas ser del primero, no puedes ser del segundo. ¿Tú crees que eso se puede trabajar? O sea, se puede... Sí, se puede trabajar y es mucho educacional.
Yo creo que depende mucho cómo te eduquen en tu casa desde pequeñito y depende mucho de cómo lo trabajes poco a poco formando tu carácter. Evidentemente, cuanto antes empieces, mejor, eso como todo. ¿Puedes trabajar la técnica si empezaste con 40 años a jugar al pádel? Puedes, pero si lo empezaste a los 8 años, pues te va a ser más fácil. Sí, en el fútbol, ya sé que no es futbolero, pero pasa mucho con el Real Madrid en la Champions. O sea, puede ir lamentablemente jugando en la Liga y que llega a la Champions. Y en el 90 te marca, ¿no? Y las remontadas y todo esto que dicen y yo sí que considero que al final eso no es ni magia, ni aura, ni nada. Es simplemente que psicológicamente los jugadores está asociado a Madrid Champions ganar y es como que eso lo saben los rivales y también empiezan a venir nervios, empieza Por supuesto. el cerebro... El juego mental... El juego mental de Totalmente. los rivales. Sí, la presión, además porque da igual, si juegan el Bernabéu ya, pues por supuesto, pero es que incluso fuera también, o sea, no hace falta ni que esté la grada, es la sensación que yo creo que hay dentro y es que es súper poderoso, o sea, es que realmente eso existe ahí, que además entiendo que también esto es una de las partes con las que pues Sergio, psicólogo deportivo, están introduciéndose en el deporte y es por eso que también hablábamos antes que a mí me sorprende que no esté tan extendido, ¿sabes? Que no todo el mundo sea como un mandatory que lo lleve a cabo, porque me parece una herramienta más indispensable para poder hacerlo. Yo creo que el problema es que eres tú el que tiene que querer trabajarlo. Para mí no vale de nada tener un psicólogo deportivo si no confías en lo que te dice o en esto que estoy diciendo que sea importante, porque hay gente que a lo mejor considera que... Yo escuché mucho una frase en el pádel de hace unos pocos años de que los psicólogos están para buscar los problemas. Entonces, que uno está perfectamente, le llega al psicólogo, le dice esto, lo otro y que creó un problema donde no había. Y yo no pienso eso para nada, ¿no? Pero creo que está en cada uno el valorar porque no vale de nada lo que te diga un psicólogo cualquiera si tú luego no lo pones en práctica y no cambias de vida. Porque lo que te dice un psicólogo no te va a decir lo que tienes que hacer. Lo que él te va a explicar, tú lo tienes que interiorizar, llevar a tu mundo interno, a como tú te hablas a ti mismo dentro de tu cabeza, y con metáforas y con ejemplos internos que uno utilice en su vida fuera de pista, fuera de la competición. Te tiene que gustar eso que te está diciendo y confiar en que lo que te dice te va a ayudar de verdad, porque es mucho más fácil confiar en un entrenador de pista que te diga que para que la víbora vaya mejor, haz esto, y lo haces y punto, ya está. Tú te dejas guiar, pero en la cabecita es mucho más complicado dejarte guiar. Es querer cambiar. O sea, y dejarte guiar, confiar. Total, o sea, yo siempre digo que en tema de psicología, de la vida es darte cuenta que tienes un problema, querer cambiarlo y cambiarlo. O sea, son como pasos, no... Y sin problemas también. Sí, por eso digo que todo lo que quieras cambiar me refiero que lleva un proceso de análisis, de aceptación y de querer cambiarlo, porque lo puedes analizar y decir, vale, pues eso está ahí, ya lo sé, pero no querer cambiarlo. Luego querer cambiarlo es buscar las soluciones, buscarte un psicólogo, buscarte a alguien que te pueda referenciar para ayudarlo, pero luego es hacerlo. O sea, es que luego o sea, está la acción, que es donde también hay mucha gente que se queda ahí. Pero por eso te decía antes, al principio de todo, que ya el analizar que tenías una situación a resolver ya era un paso. O sea, que ya es importante. El pedir ayuda es otro. Pero luego el querer y ponerte con ello, pues son otros dos que son necesarios, que si no te vas a quedar en la misma situación. Te quería preguntar también, que claro, entiendo que tu aspiración, pues en algún momento es llegar al número 1. Al final, como profesional, entiendo que es a lo que aspiras. El ver que en algún momento eso se ha quedado, no lejos, pero en plan que no llega, ¿te genera frustración? ¿O en tu día a día para ti el número 1 es otra cosa? Simplemente estar siguiendo compitiendo, seguir profesional. O sea, ¿cómo gestionas el no conseguir lo que socialmente se entiende como número 1, que es estar el número 1 en el ranking? A ver, yo creo que tengo más los pies en la tierra de lo que tú piensas. Porque, bueno, no sé si lo piensas, pero el enfoque de la pregunta, yo creo que a lo mejor suena un poco derrotista o tal, pero no es verdad. O sea,
creo que motivarse siendo el 50, voy a ser número 1, creo que es autofrustrarte a propósito, porque no lo vas a conseguir. No pasas del 50 al 1. Ni pasas del 100 al 1. Cualquier chaval que esté ahora a 100, que tenga 17 años, por supuesto que en la cabeza se nos pasa a todos, hostia, ojalá el día de mañana número 1. Y entrenamos para eso. Todos entrenamos para ganarle a los primeros. Pero cuanto más cerca estás de ellos, el objetivo es más real. O sea, que yo te diga ahora que mi objetivo es ser número 1, es verdad, pero a la vez no. O sea, mi objetivo tiene que ser otro. Tienes que marcarte unos objetivos más a corto plazo. Y como tú dices, yo llevo 10 años en esto y ya tengo 34. Cuando empecé, tenía muchas más veces el pensamiento en la cabeza de que ojalá el día de mañana sea número 1. Pero poco a poco vas viendo y cada año y terminas en un ranking, terminas en una posición, terminas con unos resultados, con unos objetivos cumplidos o no. Entonces, para mí, eso, hoy el objetivo del número 1 real lo tienen 4 parejas. Las demás no tienen el objetivo del número 1. Tienen la pareja 7, tiene el objetivo de pareja 4. ¿Estamos? Por el formato de cómo es el cuadro. Y no quiero, o sea, es que es muy delicado ese tema porque todos tenemos objetivo del número 1. Claro, no, pero yo por eso te digo, ¿y cuál es entonces tu objetivo? ¿Sabes? Mis objetivos van cambiando año por año. Eso es importante. No siempre es un objetivo de ranking. No lo fue, o sea, ahora ya me estoy planteando otra vez objetivos de ranking, pero desde que pasó esto de la sanción hace 2 años y tal, prácticamente como que el trabajo era evitar los objetivos de ranking. Porque es frustrante, ¿no? Pero yo creo que los objetivos te los marcas como escalones. Están muy marcados en los cuadros de pádel, son como los de tenis y están muy marcados. Las 2 primeras parejas tienen su posición fija en el ranking, en el cuadro, perdón, arriba y abajo. La 3 y la 4, aunque se sortea, es una posición privilegiada también, porque sabes que no te enfrentas nunca de las 2 primeras hasta semifinales. De la 5 a la 8 tienen otra posición privilegiada, que hasta cuartos de final no se enfrentan a ninguna de las 8 primeras. Sí. Y de la 8 a la 16, hoy, dependiendo del torneo, también tienen posición privilegiada porque salen adelantadas y no te enfrentas a ninguna de las 16 primeras hasta octavos de final. Y de ahí para abajo también, entre la 16 y también dependiendo del cuadro, a la 20 y pico o a la 30 y pico, entras en cuadro final. Directo. Y abajo, pues ya entras en el torneo. O eres cabeza de serie de previa también, que también es importante, que no te enfrentas entre los primeros cabezas de serie. Entonces, cada uno se marca un objetivo en función de dónde está. En mi caso, yo estoy en cuadro final, estable. Este año he decidido formar un proyecto con Maxi que no tenía puntos y he arriesgado para bajar a previa con él, porque confío realmente en su nivel y creo que se demostró que vamos bien y a día de hoy ya estamos, gracias a los resultados que tuvimos, ya estamos otra vez en cuadro final. Todavía muy por debajo de donde considero que podemos estar en ranking porque él empezó a jugar en agosto. Todo lo que tiene, o sea, toda la primera mitad del año suma 0, no tiene puntos. Entonces su ranking no es el real todavía. El ranking es el de los 2, la pareja. Así que el objetivo, a nivel de ranking así fácil y después de explicar todo esto, las 16 mejores parejas. No, es que, ¿sabes qué pasa? Que yo aquí hablo mucho en cuanto a las estructuras, cuando nos queremos marcar un objetivo precisamente, ¿no? Aquí hablamos mucho del foco, ¿no? O sea, nuestro foco, cuando nos planteamos algo en la vida, tiene que ser aquello que queremos conseguir. Ok, el número 1. Pero ese es el de largo plazo, que es precisamente lo que estás comentando tú. Para llegar a eso, ¿cuál es el pasito pequeño que tengo que dar mañana o hoy mismo? ¿Sabes? Es otro, totalmente diferente. Y en el camino, además, eso es lo primero. Porque si no, además, yo creo que es imposible conseguir eso porque te vas a frustrar súper pronto. Y al final no vas a dar ni ese segundo paso. Porque si en el primero ya das 1 y ya te ves súper lejos y estás comparándote con eso, es que el segundo y el tercero no lo das porque ya has tirado por tierra todo. Claro. Entonces, por eso es lo que yo quería explicar. Eso es importante vale, ese es el largo, el medio y el corto. O sea, una estructura estratégica para llegar al largo plazo, que ese es el número 1 o el que tú sea, que no, yo no hablaba ni incluso del ranking. Yo, un objetivo medio, sin entrar en que sea número 1,
en mi equipo consideramos que salvo 4 o 5 parejas arriba, estamos al nivel de la siguiente. Estamos al nivel de la pareja 6. No siempre, por supuesto, si no ya lo habríamos demostrado, pero también hemos demostrado que ganamos a la pareja 7 este año, me parece, a la 5. Eso no quiere decir que esté quedando aquí de prepotente y considere que ya tengo que ganar siempre. No. Considero que hay partidos en los que podemos estar a ese nivel, por lo tanto, nuestro trabajo diario es para poder establecer ese nivel como base, para poder estar en esa liga. Estar en esa liga no significa ganar siempre, significa poder pelear de tú a tú y ganar, perder y tal, pero en esa liga, no en la que estamos ahora, que es una por debajo. Pues eso es importante, el tema del largo, medio y corto, pero luego también porque yo estoy hablando y lo intento hacer siempre bajo mi experiencia que me está pasando, por ejemplo, con este proyecto mío del podcast. Los objetivos tienen que ser modulables, tienen que ser flexibles. Exacto. Porque yo empecé en enero y ese contexto que tenía yo ahí era totalmente diferente de ahora que ha pasado 12 meses. O sea, me han pasado un montón de cosas, mis objetivos tienen que ser otros. Y por supuesto que el contexto en el que me muevo ahora no tiene nada que ver de estar en mi estudio en Madrid con, pues por ejemplo, el abanico de oportunidades de gente que podía conocer en Madrid se ha reducido a un 10% en Dubái, que me acabo de mudar, o sea... Claro. Pero claro, el mudarme aquí también me está dando la oportunidad de llegar a otro tipo de gente, o sea, me refiero que no es comparable. Entonces, en el camino, si yo ahora mismo me frustrase porque ya no tengo la misma capacidad de llegar a tantísima gente que en Madrid, mañana acababa esto. Tengo que modular, o sea, ahora, vale, es el mismo proyecto, pero híbrido, ¿sabes? O sea, ahora, ¿qué hay que hacer? O sea, ¿cuáles son las otras salidas? Hay que replantearse las cosas, porque creo que si no, de nuevo, te quedas en el camino. O sea, si eres tan estricto con lo que quieres conseguir y la planificación que hiciste al principio, en algún momento... Es que yo creo que en cualquier cosa que decidas emprender por ti mismo, tú te puedes hacer una imagen mental de cómo va a ir, pero no va a ser ni parecida. Que por eso es tan importante la acción. Sí. Porque sobre el papel, que yo esto te lo hablo con un montón de amigos... Puede hacer que pase, ¿no? Claro, sí, que pase, porque sobre el papel o brainstorming esto con tus amigos, cualquier idea la soporta, ¿sabes? Pero la acción es lo que te dice luego, los números no salen o... Te va llevando. Y hay que buscar soluciones, ¿no? A las cosas. Exactamente. El venirte aquí te quita esos contactos, pero te dará otros. Totalmente. Te va dando otros. Son otras oportunidades, otros caminos, otras ventanas, otros tal y te voy a hacer otra pregunta porque se me viene a la cabeza ahora. Hace poco te he comentado, ¿no? Yo tuve la oportunidad de jugar contra Nacho Gadea y Javi Puerto. Y fue un 6-0, 6-0 rapidito, ¿eh? O sea, la diferencia de pádel es abismal, de gente que por supuesto entrena o le dedica muchísimo más tiempo a cualquier deporte y al final la parte profesional son otros mundos, ¿no? Yo necesito un día que echemos un cruzado, tío. Necesito ver cómo de lejos estoy. Pero ¿por qué? Yo no entiendo por qué a la gente le gusta tanto el cruzado. El cruzado no existe eso. No. Yo odio jugar cruzados, te lo digo en serio. Bueno, nos buscamos otros dos. No, pero claro, es que el pádel es como te gusta el fútbol y juegas un 1 contra 1. Ya, que no tiene sentido. O sea, eso no es fútbol. Es pegarle a una pelota, pero no es fútbol. El cruzado tampoco. Hay mucha gente que le encanta el cruzado y se mide el nivel en cruzado, pero yo no sé si soy de los que más juega paralelo en el circuito, pero yo creo que un 60 o 70% juego paralelo. Entonces, ¿y qué nos echamos? ¿Un paralelo? No, bueno, pero me apetece tener esa experiencia, tío, de sentir la obviedad, o sea, me refiero, pero de sentirla en mis carnes, ¿sabes? Porque es un poco volviendo a lo que te preguntaba antes de las diferencias de los diferentes top que hay, ¿no? Es que es abismal o yo así lo percibo desde fuera, a lo mejor estoy equivocado, pero siento como que por cada pasito que se da, la diferencia es muy grande, ya no sé si es la mental, la técnica o lo que sea, pero son como mundos completamente diferentes y no sé, es como que verlo en mis propias carnes A ver, es que si fuera fácil no habría un grupo selecto de gente que vive de ello. Por supuesto. No, y creo que pasa en cualquier deporte, que al final la parte profesional siempre va a ser
Es que eso yo creo que pasa en cualquier deporte. O sea, la diferencia es tan justita y hay tantas cosas que se pueden mejorar en lo que es para ganar un partido. Hay infinidad de cosas que ahora estamos hablando de lo mental, estamos hablando de pero todo muy general. No se puede hablar en una hora de lo que es una carrera de un jugador y lo que tiene que trabajar para llegar arriba. O sea, eso es muchas horas, muchas cosas distintas. Cosas que a lo mejor trabajaste y ya no porque el juego cambia, porque el pádel de hoy no es igual que el de hace 5 años y que hace 20, porque las bolas cambian, las pistas cambian, todo cambia. Hoy la pista que se juega es una pista que te hace jugar de una manera distinta a como se jugaba hace 10 años. Cuando yo empecé las pistas tenían arena, ahora casi no tienen arena. Cuando tenían arena, no sé si recuerdas, cuando se monta una pista nueva, hasta que asienta la arena, el césped, no sé qué tal, era un drama jugar la primera ronda de un torneo, hasta que se pisaba la pista, no botaba bien casi ninguna bola, era un juego totalmente distinto, porque cuando botaba la bola resbalaba, por lo tanto, el que tenía buena volea, buena víbora, premiaba mucho ese tipo de golpes, y entonces el que tenía buena víbora y la podía utilizar mucho más. A día de hoy parece como que la víbora es solamente un golpe de trámite, un golpe intermedio que no es definitivo. ¿Cómo de lejos estoy de hacerte un juego? Porque No te vi jugar. un punto lo hago. No te vi jugar. Sí, hombre, puedo hacer una doble falta yo en algún momento dado. Claro. Bueno, pero que no sea tan fácil. Yo creo que un punto No, te no hago. sé. Pero un juego... No te vi jugar, no puedo contestar Sí, eso. es que según lo vi, te lo pregunto, yo creo que estoy lejos, ¿eh? Es que... A ver, es que no sé. Bueno, lo veremos. Venga, lo veremos. Lo veremos. Yo Vale. acepto el reto. Ok. Mira. Voy a pasar una segunda parte del podcast que hago con todos los invitados. Esto tú no lo sabías, pero te hago unas preguntas así para ver qué te sale de dentro, ¿vale? Lo primero Pregunta que- rápida. Sí. ¿Cuál es tu mayor miedo? Las arañas. ¿Sí? Sí. Hostia, no me también, gustan ¿eh? nada. No me gustan nada. ¿Qué le dirías a tu yo hace 10 años? Compra Bitcoin. Buen consejo. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado en tu vida? Sigue luchando. ¿Qué 3 cosas quieres hacer antes de morir? Un tour en autocaravana, no sé cuánto tiempo, tipo 6 meses, un año, un año sabático así de viaje. ¿El rollo vuelta al mundo? Desconectado, sí. No sé, te puedo decir varios sitios, pero un rollo teléfono de esos que tienen 2G y desconectado. Lo mismo en 4x4, tipo Safari, tal. Y la tercera, disfrutar un tiempo en casa. Disfrutar un tiempo sin viajar. Mira que es contrario, pero ambas en su momento. ¿El día más feliz de tu vida? Me vale un día muy feliz de tu vida. Es que me viene a la cabeza como 10, ¿sabes? Te puedo decir uno. Eso es muy bueno. Hay gente que no sabe contestarme esta pregunta, por eso la hago. Claro, es que me viene, claro, no, y escoger uno es muy injusto. Por eso te digo que la abro. Te digo, relacionado con el pádel, cuando consigo mi primer cuadro final, que era 2014, y tuve la suerte, porque así lo considero, que en primera ronda, al pasar la previa, era el primer torneo que jugaba en el año, Barcelona, 2014, y primera ronda contra Juan y Vela, en la central del Polo de Barcelona, 7, 8 de la tarde, temperatura perfecta, todo ideal. La grada no estaba llena, que era primera ronda, pero muchísima gente. Y me salió un buen partido. O sea, la situación de eso, me acuerdo que en aquel momento yo llegaba al circuito, yo era un chavalín, tenía 21 años, y en aquel momento yo no conocía a nadie de los pros, o sea... Y me acuerdo que Vela me halagó en redes sociales después del partido. O sea, ese día fue muy especial. Qué bueno. Si tuvieras que definirte en una sola palabra, ¿cuál sería? Versátil. ¿Y un propósito para 2026?
Número 1. Vamos, No. sí. Un propósito para 2026. Suena tópico, pero va relacionado con eso. Ser mi mejor versión de jugador. Que lo vengo de año tras año desde hace 2 o 3 cumpliendo. Muy bien, Pablo. Pues de momento hasta aquí. Como siempre digo, ojalá repitamos en el futuro y se dé la ocasión. Te lo agradezco mucho que de verdad que hayamos tenido esta charla, tío, que ha sido muy, muy agradable. También antes con el café he descubierto no solo un crack dentro de la pista, creo que tienes muchas cosas que contar y me pareces un tío muy, muy interesante. Te deseo lo mejor. Espero que pronto te vea por aquí jugar y no estará tu gente a lo mejor, pero estaré yo, así que ya te animaré. Y de verdad que te agradezco mucho que hayas venido por aquí, así que nada. Ahora, como hago como con todo el mundo, te dejo pues, un minutillo, 30 segundos, lo que tú quieras, para que lances el mensaje a cámara a la gente que tú quieras. Sí, de hecho, mira, tengo un tatuaje que es una frase de Bob Marley. Yo le di la vuelta porque en realidad la dijo al revés. Vive la vida que amas, ama la vida que vives. Y esto es algo que... es una frase, a ver, la puedes decir así, la puedes decir de otras maneras y tal, pero yo tengo un carácter así muy perfeccionista, y perfeccionista no quiere decir que hagas las cosas perfectas. Perfeccionista quiere decir que o las haces perfectas o no te llenan, ¿sabes? Entonces eso genera muchas frustraciones. Y de ahí también viene un poco mi carácter un poco que a veces me juego malas pasadas. Y el ser perfeccionista te lleva a que muchas veces no disfrutas de lo que haces porque consideras que se puede hacer mejor. Si estás, por ejemplo, en mi caso, entrenando, y todos sabemos que hay que entrenar, el gimnasio, el pádel, el doble turno, no sé qué tal, pues hay días en los que no puedes directamente porque o bien tu físico necesita un descanso, o bien tu cabeza necesita un descanso, o bien tienes un problema que tienes que solucionar, sí, que es personal. Tal. De que el 100% no siempre es el mismo, que a veces el 100% es... Pero todas esas cosas que a todos nos pasan en nuestra vida, que nos hacen variar los planes de lo que es lo ideal que todos conocemos, hacen que no cumplas con tu estándar, ¿no? Entonces, si eso te frustra, si eso te hace sentirte mal, se te puede volver en tu contra. Y hace que dejes de disfrutar lo que estás haciendo porque consideras que no estás siendo lo suficientemente profesional, lo suficientemente bueno, lo suficientemente... bueno, pues eso. Y entonces, cuando vi esta frase de Bob Marley, me sentí muy identificado porque el vivir la vida que amas es algo que creo que todos deberíamos tener como propósito. Es algo que joder... ya sea esto, como es lo que elegí yo, o más bien es como se me fue dando la vida, ¿no? Es lo que amo, el deporte, es lo que me gano la vida de esta manera porque yo quiero. Es más, cuando se vio una situación en la que yo estaba ahí pendiente de un hilo de qué hacer y tal, tiro para aquí inconscientemente y no tengo otro plan B, ¿sabes? Es como vas a donde tal. Eso es la vida que amo y la que conozco y la que me gusta vivir. Pero luego está la otra parte que es amar la vida que vives. Porque yo en ese caso hay muchas veces en los que me doy cuenta de que no lo estoy disfrutando, no lo estoy amando, no estoy tal en el proceso. Y es importante darse cuenta y ser consciente de que debes buscar vivir la vida que amas. Y una vez estás en ese proceso y lo estás consiguiendo y estás siendo consciente de que llegaste a eso, disfrutarlo de verdad, no estar pensando en los objetivos tanto. Los objetivos son buenos, pero no es lo único, la meta, lo importante del tal. Y si no lo consigues, el que tú te marcaste, sigues siendo profesional de pádel en este caso, sigues estando en ese camino. A mí me pasó esa frustración de, claro, queremos ser número 1 y no lo eres,
Entonces, ¿qué pasa? ¿Ya eres malo? Ya tal, pues yo este año me estoy dando cuenta, llevo 10 años en esta profesión. Llevo 10 años ganándome la vida como puedo, como consigo y como tal, gracias a mis medios, gracias a mi trabajo y es algo que hay que sentirse orgulloso y hay que disfrutar. Y eso no quita que no quiera ser número 1. Ojalá fuese número 1. Pero si soy número 15, soy número 15. Y eso es... solo tienes 14 por delante. Y yo en este caso pues soy número 40 y algo, no sé exactamente. Pues tengo 40 y pico personas que están mejor que yo en el mundo en este deporte. 40 y pico personas caben en esta casa. Sí, sí. Entonces hay que sentirse orgulloso, hay que amar la vida que vives y hay que intentar vivir la vida que amas. Ahí estoy totalmente al 100%. Yo creo que es un poco lo que hablábamos antes de que además luego es que en el camino encuentras otras cosas que te pueden apasionar, que el objetivo antes era uno y luego en el camino... Va cambiando. En el camino de querer conseguir eso, empiezas a encontrar otras cosas que ni tú sabías que a ti te flipaban y estás descubriendo que te flipan y a lo mejor ya ese objetivo que tú tenías ni es eso, porque has encontrado otra cosa que te llena mucho más. Pero lo importante es el ponerte y disfrutarlo. Vale, ahora eso... Pues a ver... Necesitamos decírselo como en 30 segundos o en un minuto. Bueno, pues nada, el mensaje que me gustaría transmitiros es una frase de Bob Marley, que yo le di la vuelta, él la dijo un poco al revés, que es vive la vida que amas y ama la vida que vives. Yo la llevo tatuada, pero esto, al margen de ser una frase de Mr. Wonderful, refleja muy bien una vida deportiva y una vida de emprendedor, que luches por vivir la vida que te gusta, pero una vez estás en ese camino, lo conseguiste y tal, acuérdate de disfrutarlo, disfrutar el camino y disfrutar si conseguiste algo, porque el ser perfeccionista y el no haber conseguido a lo mejor un objetivo demasiado optimista puede hacer que te frustres, puede hacer que entres en negatividad, puede hacer que no estés disfrutando de eso, y creo que es importante ser consciente de que si estás luchando por lo que amas, hay que ser consciente y disfrutar el camino. Así que ya sabes, haz que pase.